con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Evite la pirotecnia porque eso afecta mucho a los perros, a las aves. Y José que Pichardo. ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, esta noche el doctor Díaz me dijo que tenía un operativo médico en Jamao, por lo cual iba a llegar un poco más tarde. Así que vamos a esperar que se integre el doctor más tarde. De todas maneras, si él no viene, yo tengo un programa que creo que va a ser de agrado de todos ustedes. Además, a la gente de Tiempo de Ocio le tenemos unos regalitos ahí que también espero sea del agrado de quien sigue esa sección y siempre busca buenos materiales de lectura, buenos materiales visuales. Le tenemos algo muy bueno. Y a todos ustedes, pues como siempre, darle las gracias por estar con nosotros aquí en su programa semanal Entre Galenos. Para usted tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo de Telesur, en este mismo sistema de cable, en el canal 104, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Recuerden que estamos en YouTube. En YouTube ahí nosotros tenemos nuestro canal. Ahí Emanuel está haciendo un muy buen trabajo, subiendo semanalmente nuestros videos. Ese es un canal abierto. Usted, si le gusta el contenido, dele un me gusta, que eso nos posiciona mejor con el algoritmo de YouTube y eso le hace que pueda llegarle a más gente. También usted puede suscribirse a ese canal, como no. Pero si a usted no le gusta, también usted puede dar un no me gusta, que nosotros no andamos buscando like. Nosotros lo que queremos es interactuar con la gente y ahí usted puede expresar su opinión, si está de acuerdo con lo que nosotros planteamos, o si no está de acuerdo también, no hay ningún problema. El punto es que ese es un canal abierto, un canal democrático que nosotros tenemos ahí en YouTube. También nosotros estamos recomendándole desde hace ya bastante tiempo esa otra aplicación, Telegram. Telegram es una aplicación de mensajería que usted, aparte de utilizarla como aplicación de mensajería, igual que WhatsApp, mandando mensajes, llamaditas y todo lo demás, Telegram tiene una cosa muy buena y es que tiene canales de noticias muy interesantes. Canales de noticias muy interesantes donde usted puede estar enterado de todo lo que pasa en el mundo desde diferentes ópticas para que no oiga nada más una sola campana. Ahí hay bastantes canales de noticias, hay canales de audio también y canales de video. La verdad que sí, que Telegram es una aplicación que vale la pena tenerla en su computadora de escritorio, en su laptop, en su tablet, en su teléfono celular. Y ahí usted podrá tener una aplicación bastante democrática y gratuita con la que usted puede estar al día de lo que pasa en el mundo realmente. Y como ustedes saben, la inteligencia artificial china, DeepSeek, que nosotros estamos recomendándole desde que salió, porque tiene la característica de que primero es gratis, y hace básicamente lo que hacen las demás. Yo le dije la semana pasada que iba a tratar de conseguirle una todavía más avanzada que han tirado los chinos, y también gratis, así que vamos a ver cómo le caemos atrás a esa. Pero mientras tanto, como yo me manejo con DeepSeek, yo espero que ustedes también y que aprovechen que es gratis y como no, está ahí disponible para su teléfono celular, su laptop, su tablet, su computadora de escritorio, cómo no. Miren, señores, ustedes recuerdan que nosotros estamos siendo retransmitidos los domingos a las 7 de la noche por Atabal TV. Atabal TV es un proyecto televisivo de la gente de Monteplata, regenteado por el amigo Sergio Brito, que se ha posicionado en esa zona como un medio importante. Y entonces en Atabal TV nosotros nos retransmiten los domingos a las 7 de la noche. Así que la gente de Monteplata, del área de Monteplata, pues nosotros estamos con ellos los domingos a las 7 de la noche. Y en el día de hoy ellos tenían una actividad, nosotros estuvimos anunciándola, ya me llegó la retroalimentación de que se dio muy buena, el operativo médico de la gente de Secanot.
la gente se canó, pónselo ahí, control. Eso era lo que nosotros anunciamos un par de semanas antes, donde estábamos anunciando que en la escuela primaria Fernando Arturo de Meriño, de allá de Monteplata, la gente de Secanot, junto con instituciones tales como los comedores económicos, Promese, la Marina de Guerra, la DNCD, las Fuerzas Armadas, hicieron un amplio operativo médico que, según me informaron, ha sido muy exitoso. En el día de hoy, mucha gente, la gente que ustedes saben, siempre les gusta que lo atiendan, que le den, y más en esa zona tan deprimida. Ahí están los comedores económicos, probablemente dándoles raciones alimenticias, Promese con los medicamentos esenciales. En fin, que fue un operativo que, según la retroalimentación, según los informes que nos dieron, se dio muy bueno. Fue organizado por el Secanot, el centro Secanot, el Centro de Diagnóstico y Oftalmológico y de Trasplante, que opera ahí en la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar y está regenteado por un buen amigo, familiar, primo y hermano, el doctor Cleto Rafael Ramírez Penso, cariñosamente Kiko, un neurocirujano muy prestigioso que fue incluso presidente de la Sociedad de Neurocirugía y Neurología, y es quien dirige esa entidad. Y bueno, como él es por ahí, somos lado de Monteplata, pues le llevó ese operativo, lo cual yo de aquí lo agradezco y me alegra de que haya sido exitoso. Así las cosas, amigos televidentes. Bien, vamos a continuar, ustedes saben, con el contenido del programa, como siempre. Bueno, el anuncio que nosotros siempre tenemos, ¿verdad? Es que corresponde, que es Credit Express. Pues yo tuve un problema técnico hoy, un serio problema técnico, pero Credit Express, ustedes saben que es el patrocinador último que nosotros tenemos. Credit Express tiene sus oficinas en la Ángel Morales número 44, y ellos tienen ahora una promoción muy interesante con esto del regreso a clases. Esto del regreso a clases hace que todo el que necesite libros escolares, que necesite útiles escolares, inscripciones para esas inscripciones en esos centros privados que están bastante caras, y los útiles, la utilería que usted necesite, pues ellos tienen esas facilidades para los que necesiten esto. Así que váyase, acérquese por Credit Express, que ellos más que préstamos dan soluciones. Y ustedes saben que a la gente de Tiempo de Ocio que vayan por allá diciendo que vieron este anuncio de Credit Express, pues hay que darle una tasa, la tasa más baja que tenga Credit Express. Si usted califica por préstamo, usted hay que darle la tasa más baja que tenga Credit Express para sus clientes, porque Entre Galenos se ha convertido pues en un medio para promover a Credit Express. Y a los ganadores de Tiempo de Ocio, ustedes saben que también nosotros le damos 50,000 pesos de opción a un préstamo. Si lo quiere tomar, pues ahí se lo van a dar también a la tasa más baja. Bien, bueno, nada, miren, señores, los aniversarios redondos, ustedes saben, esta sección ya nosotros la tenemos fija. Ustedes saben que este año, en el 2026, el 100 aniversario del nacimiento de Fidel Castro Ruz. Fidel Castro Ruz, una figura emblemática, icónica, destacada y con mucha influencia en todo lo que fue la segunda parte del siglo XX y parte de este 21. Entonces, en este 2026 se están cumpliendo 100 años del centenario del nacimiento de Fidel Castro Ruz. Entonces vamos a estar reseñando durante todo el año y le vamos a dar, como ustedes saben ahí, estos libros, pónselo por control, le vamos a dar 3 libros en PDF. Si el ganador del Tiempo de Ocio, nosotros le vamos a dar también 3 libros sobre la vida de Fidel Castro. Uno es Así es Fidel, escrito por el cubano Luis Báez, que recoge unas 400 anécdotas, 400 situaciones que Fidel vivió, y él las relata muy bien ahí. Así que van a tener ese libro, van a tener también esa otra biografía de él, que fue escrita por un médico, por cierto, el doctor Delgado Correa, Fidel Castro, la vida del combate y la virtud. Y por último, ese que ustedes ven ahí abajo, La historia me absolverá. Ese libro que termina con esa frase ya icónica y emblemática: condenadme, no importa, la historia me absolverá. Así terminó Fidel el discurso donde se estaba, el alegato de defensa, cuando él se estaba defendiendo de las acusaciones que tenía por el asalto al cuartel Moncada. Y eso fue recogido luego en un folleto que se llamó La historia me absolverá. Eso también se lo vamos a dar
junto con los 2 libros anteriores. Así que ya lo saben, por el centenario de Fidel Castro. Y también, como no, recordar que estamos celebrando y destacando los 100 años de Minerva Mirabal Reyes. Minerva Mirabal, ustedes saben, una heroína nacional, fue la compañera sentimental, la esposa de Manolo Tavares Justo, fue de las fundadoras del movimiento revolucionario 14 de junio, una de las hermanas Mirabal que fue vilmente asesinada por los esbirros trujillistas junto con sus hermanas, y el chofer de ella y compañero de lucha, Rufino de la Cruz, el 25 de noviembre del 60. Y entonces, como Minerva nació el 12 de marzo de 1926, se están cumpliendo 100 años y nosotros estamos pues destacando esa fecha emblemática y, como no, la figura de Minerva Mirabal. Bien, entonces la otra sección que nosotros siempre damos continuidad a eso, ya fija, ustedes saben, las efemérides. Son efemérides que nosotros siempre escogemos para que ustedes pues recuerden fechas, personajes y, cómo no, interesarse por esos hechos y esos personajes, y al que le interese pues estudiar la vida y los hechos de esos personajes. Y el primero de ellos que vamos a destacar fue que el día 13 de esta semana, el día 13, nació en Mudry, Suiza, murió el día 13 de 1793. Jean-Paul Marat. Jean-Paul Marat, ustedes se recuerdan, fue asesinado por Carlota Corday, una mujer que fue a visitarlo y aprovechó que él estaba dándose sus baños medicinales y lo apuñaló. Bueno, pero esta fue una figura emblemática, y ya lo vamos a hablar más adelante, de la Revolución Francesa. Él era médico, él era un científico, un investigador, sobre todo en el área de la oftalmología, pero él se dedicó en cuerpo y alma a impulsar los postulados de la Revolución Francesa, de los revolucionarios franceses, y fue director de un importante diario, el Diario del Pueblo, creo que, si mal no recuerdo se llamaba, y lo cierto es que, el Amigo del Pueblo, y lo cierto es que era una pluma que denunciaba, señalaba a todo aquel que era enemigo de la revolución. Pues en eso Marat se destacó bastante y fue una de las voces más preclaras de la Revolución Francesa. Y por cierto, entonces, la otra efeméride que vamos a destacar fue el día 13, ¿verdad? Entonces vamos a destacar que el 14 de julio, el día siguiente, cumplía también fue la fecha de nacimiento de una figura todo lo contrario a lo que era Marat, es este que está aquí, que es un traidor, un ser despreciable, un dominicano que no merece llamarse dominicano. Ha sido probablemente el modelo a seguir de estos políticos corruptos, de estos políticos sinvergüenza, de estos políticos descarados, de estos políticos que no tienen patria, porque realmente nunca se sintieron identificados con la nación dominicana, y son lo más desvergonzado, lo más asqueroso, lo más bajo como persona humana que haya podido pisar o que haya podido nacer lamentablemente en este país. Es Buenaventura Báez. Buenaventura Báez, que tuvo al frente en 5 ocasiones, fue presidente este sujeto. Y eso les recordará a ustedes seguramente a muchos otros que han seguido ese rumbo de Buenaventura Báez, tales como Rafael Leonidas Trujillo, tales como Joaquín Balaguer. Bueno, pues no sé si Leonel Fernández también sería de ese grupo ahí por lo tanto tiempo que ocupó la presidencia de la República. Pero el hecho es, amigo televidente, que entre las efemérides me toca destacar esta figura de no grata recordación para la historia de nuestro país. Fue un abanderado del conservadurismo, un entreguista descarado, nunca creyó en la República Dominicana, siempre se lucró él y sus familiares del erario público, y lamentablemente tenemos que destacar que una figura así fue dominicana y ejerció lamentablemente también por 5 periodos la presidencia de la República. Esos son de los lastres que tenemos nosotros que arrastrar como dominicanos, y que hayan existido personajes como este. Pero bueno, nació un 14 de julio
de ese año y fue 5 veces presidente de la República, lamentablemente. Y entonces las efemérides, señores, que esta sí hay que destacarla. El mismo 14 de julio. Pero esto fue de 1789. No nada que ver con Buenaventura Báez, por suerte. Bueno, pues el 14 de julio de 1789 se dio inicio a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, con esos 3 líderes, Marat, Danton, Robespierre, quienes con sus aportes lideraron a los revolucionarios franceses que dieron al traste con el antiguo régimen y que entre las aportaciones que hizo a la historia de la humanidad están eso que ustedes ven ahí: los derechos naturales para el hombre y el ciudadano, la idea de una constitución, el fin de los privilegios del clero, el nacimiento del nacionalismo y revoluciones en el resto del mundo, porque lo cierto es que con la Revolución Francesa se acabó y se le puso definitivamente fin al feudalismo y emergió la burguesía y el capitalismo como el nuevo orden que definitivamente enrumbó en ese momento. Fue un acontecimiento revolucionario y eso hay que reconocerlo, el papel revolucionario de la burguesía, que fue capaz de enterrar definitivamente el oscurantismo medieval, el oscurantismo del antiguo régimen, el oscurantismo clerical que estaba encarnado en los privilegios que tenía Luis XVI y toda su corte en ese momento. Ese fue uno de los grandes aportes que hizo la Revolución Francesa, que el día 14 de julio cumplía un aniversario más de su inicio. A propósito de la Revolución Francesa, que son los temas que vamos a tratar en tiempo de ocio, le vamos a dar también documentales de la Revolución Francesa y unos materiales de Maximilien Robespierre. Y otra fecha que nosotros tampoco queríamos dejar de destacar, porque lo vamos a resaltar también en tiempo de ocio, es el día siguiente, el 15 de julio. El 15 de julio se conmemoró el 150 aniversario del fallecimiento de Juan Pablo Duarte. Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, que por las vicisitudes de la historia y por las situaciones que se dieron en su época, tuvo que exiliarse en Venezuela y allá tuvo que morir en el destierro. El 15 de julio de 1876, pues falleció Juan Pablo Duarte, y ese 15 de julio estamos conmemorando los 150 años del fallecimiento de Juan Pablo Duarte, que a propósito de este fallecimiento también en tiempo de ocio le vamos a dar un material interesante. Y ese mismo 15 de julio de 1876, que fue cuando murió Juan Pablo Duarte, también al día siguiente, entonces el 16 de julio de 1838, un aniversario más, señores, de la fundación de la Trinitaria. La Trinitaria, que fue la organización con la que Juan Pablo Duarte... Bueno, este teléfono está desacatado, como dicen. Déjame un momentito, amigo televidente, porque tengo que quitar el sonido a esto. Bien, ese 16 de julio de 1838 se dio inicio a esa sociedad secreta, la Trinitaria, que fue el germen de la independencia nuestra. Lástima que Luis no esté aquí, porque él es de lo que no quiere bajo ningún concepto reconocer eso, pero la historia está ahí, los hechos están ahí. No es que yo quiera o no quiera, usted puede estar de acuerdo o no con eso, pero eso fue un hecho que ocurrió. Y una cosa importante que nosotros siempre hemos destacado, y yo en mis conversaciones con un grupo de amigos, miren ustedes, amigos televidentes, la edad que tenían esos trinitarios cuando formaron esta sociedad independentista. Óigame, eran unos niños, eran unos jóvenes imberbes. Duarte con 25, Felipe Alfaro con 20, Juan Isidro Pérez, que es el más viejo, con 29. Miren los demás. Juan Pablo Pina, 17 años. José María Serra, 19. Jacinto de la Concha, 19. Miren ustedes, amigos televidentes, más abajo, Ravelo, lo que tenía era 25, Félix María Ruiz, 23, Benito González, que era de los más viejos, 27. Es decir, eran unos muchachos, pero que estaban con una idea clara de lo que querían. Estaban imbuidos de ese espíritu dominicanista de forjar
una república diferente a lo que teníamos hasta ese momento, que era la ocupación de nuestra isla por parte de los haitianos, que nos estaban imponiendo a fuego y sangre costumbres, ideas y sobre todo un régimen con el que no compartíamos nosotros. Y eso fue lo que, entre otras cosas, aparte de toda una serie de situaciones que tendríamos mucho tiempo entonces que para analizar, pero al final eran muchachos jóvenes que, imbuidos de ese espíritu de rebeldía de la juventud, fueron capaces de dar ese paso adelante y sembrar la semilla de lo que fue luego el movimiento independentista, que luego Sánchez, que luego Mella se fueron integrando a él. Y cómo no, el sector conservador también, al que Luis hacía alusión, también se integró más adelante. Y eso hizo que los trinitarios siempre fueran reconocidos como los muchachos, los jóvenes, imberbes, intrépidos y todo lo demás. Y luego el sector conservador, que se hizo con la dirección del movimiento y que de ahí en adelante ha impuesto en este país cómo se hacen las cosas, lamentablemente. Pero ellos fueron, esos muchachos, fue el germen que motivó la independencia nacional. Y vamos a seguir con las efemérides. Bueno, el programa hoy se va a ir largo con las efemérides, pero vamos a reseñar porque la verdad que vale la pena, amigos televidentes. Y entonces, la siguiente, una fecha que nosotros también queríamos recordar fue la muerte de Otto Morales. La muerte de Otto Morales, que fue también en julio, 16 de julio del año 70. Sí, en el año 70 fue cuando mataron al secretario general del Movimiento Popular Dominicano en ese momento, a Otto Morales. A Otto Morales, junto con otros que fueron víctimas de la represión balaguerista, fue muerto en las inmediaciones de la Universidad de Santo Domingo, sin mediar palabras. Sencillamente fue un vil asesinato, como se hacía en la época de los 12 años de Balaguer. Pues ese también es un aniversario que nosotros no queríamos dejar de mencionar en esta sección. Y por último ya, otro también aniversario que vale la pena recordar es una figura emblemática, una figura de relieve mundial, cómo no, como Nelson Mandela. Nelson Mandela, que fue un líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, que tuvo que afrontar una prisión de 27 años, desde el 62 hasta el 90, y que llegó a ser incluso presidente de Sudáfrica. Fue y es reconocido hoy en día como un luchador importante por la igualdad y contra la discriminación y el racismo. Esa es una figura que todos recordamos y que, como no, se cumple en el día de hoy un aniversario más de su nacimiento. Así que con eso terminamos, señores, las efemérides y bueno, esperamos que estos hechos históricos reseñados puedan pues recordarles a muchos de ustedes lo que han significado para el país y para la historia de la humanidad, muchos de ellos, como el caso de la Revolución Francesa, como el caso de Nelson Mandela, en esta semana como grata recordación y, como no, como ejemplo a seguir para luchar porque este mundo sea cada vez mejor. Miren, vamos a continuar. Antes de entrar a la sesión que nosotros siempre hacemos de noticias, hay que recordar sobre el terremoto de Venezuela. Creo que yo le tenía algo ahí a ellos sobre el terremoto de Venezuela. Póntelo, por favor. Miren, el terremoto de Venezuela, el cual, ustedes saben, ha sido algo que nosotros hemos lamentado y hemos hecho aportes individuales y hemos exhortado a la gente a que aporte, a que ayude. Van 5.000 muertes, amigos televidentes. Ya van 5.000. Esa fue la última cifra que pudimos recoger en el día de hoy en uno de los periódicos de circulación nacional. Y lo cierto es que se espera todavía mucho más de ahí, porque la verdad que por la dimensión del problema, se espera que todavía las muertes sigan aumentando en la medida en que los escombros se van removiendo. Es una lástima que sea así, pero esa es la situación. Y a mí me llamó mucho la atención, que quería traérselo a ustedes, amigos televidentes, es eso que decía un experto en esta semana, un experto en estructura, un ingeniero estructuralista,
Y él te estaba diciendo, miren eso ahí, los terremotos no matan, matan las fallas al construir. Es decir, el problema de los terremotos, amigos televidentes, es cierto, es algo que a muchos nos da temor, para lo cual muchas veces no estamos preparados porque lamentablemente en este país no hay una política de prevención en el sentido de que la gente sepa qué hacer en caso de que se pueda presentar un fenómeno de esta naturaleza. Pero él decía algo cierto, mírenlo ahí, él lo dice, oye, no son los terremotos, no es que la tierra se mueva, la tierra se puede mover todo lo que quiera, es las fallas al construir, ahí es que está el problema. Y un ejemplo de eso lo tuvimos nosotros, señores, en el 2010, cuando el terremoto de Haití. Oye, el terremoto de Haití fue un terremoto de alrededor de 7, ni siquiera pasó de 7. Y mató casi 300,000 personas. ¿Por qué? Porque las construcciones eran unas construcciones frágiles, unas construcciones sin ningún tipo de criterio técnico, construido como puede construir un país pobre como Haití, y entonces ocurrió eso. Ese mismo año, yo recuerdo, en Chile, hubo uno de los temblores más fuertes de toda la humanidad, 7.8 o alrededor de 8, algo así. Óigame, los que se murieron fueron como menos de 500 personas. ¿Pero por qué? Porque que Chile está preparado para eso. Porque que Chile tiene un código de construcción antisísmica que lo cumplen. Y eso se verifica, eso se supervisa. Y con eso no hay posibilidad de que el terremoto, por fuerte que sea, pueda devastar un país como fue devastado Haití con un terremoto de menos de 7. En Japón, a cada momento, tiembla la tierra. En California, a cada momento tiembla la tierra. Y se han dado situaciones, bueno, yo recuerdo en California, en el área de San Francisco, una serie mundial hubo que suspenderla en el 89, si mal no recuerdo, ahí que se cayó el puente y todo lo demás. A pesar de eso, la vida siguió y los muertos no fueron tantos, porque lo que uno más lamenta sobre todo es la pérdida de vida humana, porque la pérdida de casa, que puente, que carro, que eso se recupera, la vida humana no. Entonces uno lo que tiene que promover las autoridades es garantizar que las construcciones tengan un código de construcción que pueda enfrentar este tipo de fenómenos de la naturaleza. Porque como dice el ingeniero, no es el movimiento el que mata, no, es las fallas al construir. Cuando tú tienes una construcción mal hecha, entonces ocurre eso, lamentablemente. Ojalá eso nos sirva de lección a nosotros, para que aquí las autoridades sean un poquito más, aprieten más con el asunto de la supervisión en lo que tiene que ver con todas estas construcciones que se están haciendo, tanto en el sector público como en el sector privado, para garantizar que nuestra población, en caso de que se vea sometida a un fenómeno sísmico como esto, y puede ocurrir en cualquier momento, no tengamos que lamentar eso que está pasando en Venezuela y que ha pasado en otra parte del mundo, porque no tienen la preparación de vida para enfrentar este tipo de fenómenos naturales, lamentablemente. Así las cosas. Bien, mire, a mí me llamó mucho la atención, yo se lo quise traer ahí, a propósito de eso que yo estaba comentando. Esa foto la tiré yo en el año 90, pónsela por favor. Mire, esta foto yo la tiré en el año 90, en Venezuela. Yo estaba en Caracas, terminando la neumología. Y a mí me llamó muchísimo la atención y no quise dejar pasar esa oportunidad y le tiré esa foto. Miren cómo dice ahí, amigo televidente. Bolívar decía, si se opone la naturaleza, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y eso lo dijo él porque en ese sitio ahí, donde está esa pared, debe estar esa pared todavía en Caracas, no creo que se haya ido abajo ahora con el terremoto. Ocurrió un terremoto en 1700 y tanto, perdón, en 1812, y Bolívar dijo esa frase lapidaria en el sentido de que sí, de que, ¿cómo se puede interpretar esto? De que ciertamente la naturaleza va a seguir siendo lo que hace la naturaleza. La naturaleza se acomoda y se ha acomodado a lo largo de milenios. Y los terremotos, los huracanes, es parte de cómo la naturaleza responde a determinadas situaciones. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el hombre? El hombre lo que tiene que hacer es, con las herramientas que tiene a mano, en este caso con la ciencia, hacerle frente. En ese momento Bolívar, como intrépido soldado que era, lo miraba desde el punto de vista de que, oye, no nos vamos a rendir, no nos vamos a doblar. Y a pesar de que la naturaleza se oponga, nosotros vamos a hacer que ella nos obedezca. De lo que se trata es de que con las herramientas que tiene hoy en día la ciencia,
nosotros podamos enfrentar de la mejor manera posible estos embates de la naturaleza. Y entonces las autoridades, los gobiernos, entonces tienen la responsabilidad de implementar esos conocimientos que se tienen, y una prueba de ello es que Chile, México, Japón, por mencionar 3 que conozco muy bien, el mismo Estados Unidos, en la parte de California, por mencionar 4, han podido con esos conocimientos, con esas herramientas que le da la técnica al hombre, poder construir de manera tal que cuando vengan y además de eso, entrenar a la gente para que cuando vengan este tipo de movimientos telúricos, en el caso de los sismos, pues entonces estar preparados. En el caso de nosotros nos toca esto de los sismos y también lo de los huracanes. ¿Por qué? Porque esas son 2 de las situaciones de la naturaleza que nosotros tenemos que estar enfrentando constantemente, sobre todo los huracanes. Y entonces para eso es que la ciencia pone en manos del hombre esas herramientas que se han desarrollado a lo largo de años de investigaciones y de mucho trabajo para que la gente pueda enfrentar ese tipo de fenómenos naturales. Así las cosas. Vamos a seguir adelante, luego de este breve comentario. Miren, a propósito de la naturaleza, dale a la sesión ecológica, que le quería hacer un comentario también, que creo que vale la pena. En la sesión ecológica, como ustedes saben, siempre a nombre de Laura Rosario, que fue quien nos introdujo a nosotros en el tema. Miren, señores, el sargazo, ustedes saben que es un problema serio en el área del Caribe. El sargazo no es más que una alga ahí que se multiplica bastante en estos climas cálidos de por acá. Y lo cierto es que crea un serio problema en las playas. Y sobre todo porque, bueno, aparte de algunas reacciones en la piel que le produce a algunas personas, también es el asunto de la incomodidad que implica y las dificultades que da para lo que tiene que ver con bañarse, con navegar, es decir, con esa navegación de recreación que se hace alrededor de las playas, y eso al turismo, un país como este que depende tanto del turismo, o que se vende tanto el turismo externo, pues entonces es un problema. Y para eso los franceses están invirtiendo alrededor de €1 millón en enfrentar esto. Señores, las autoridades nuestras, nosotros hemos dicho aquí ya en otras ocasiones, tienen que tomar en este caso, como dicen por ahí, el toro por los cuernos. Y tienen que dedicarse, no esperar que venga la ayuda de Francia. Es bienvenida la ayuda de Francia, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de quien sea, que venga a ayudar con el asunto del sargazo. Pero es que nosotros somos los afectados en eso. Y nosotros somos los que tenemos que ponernos adelante con esta situación. Aquí incluso hubo en una de esas ferias donde se les promueve a los muchachos que hagan, esos muchachos que están en Politécnico o que están en carreras avanzadas en universidades y que tienen que ver con esto, hubo uno que hizo un diseño de una máquina o un proceso industrial que era capaz de aprovechar el sargazo como fuente de materia prima para energía, utilizándolo para energía, e incluso también para, si mal no recuerdo, material tipo tela y para material médico también. Es decir, que hay formas de poder utilizar el sargazo y que se pueda sacar beneficio, pero eso requiere una política de Estado. Eso requiere una política de Estado, es el Estado el que tiene que implicarse, y para eso entonces están las universidades del Estado, las mismas universidades privadas, los apoyos que puedan dar a través del Infotec, los apoyos que puedan dar a través del ITLA, en fin, de todas las instituciones que el Estado tiene, que tienen que ver con ciencia, que lo puedan hacer y puedan estimular a que aquí, porque aquí hay cabezas pensantes también. Por más que nosotros hemos criticado aquí la educación y todo lo demás, aquí hay mucha gente que se ha destacado. Y aquí hay mucha gente que ha elaborado proyectos que son capaces de alguna manera, enfrentar exitosamente este problema del sargazo, y que eso pueda revertirse como algo útil para nosotros como país. Entonces yo creo que eso es importante, esa observación que hace ese artículo, donde señalan, claro, la ayuda que va a dar Francia, no solamente para la República Dominicana, sino para todo el área del Caribe, para enfrentar el problema del sargazo. Bien, hoy estamos, el tiempo está contra nosotros, pero bueno, vamos a avanzar. Miren, señores, rápidamente, los problemas en los asuntos de salud. Vamos a obviar, vamos a tener que obviar lo que nosotros siempre tenemos con ustedes de
noticias de la semana, la educación ciudadana y todo lo demás, porque lo cierto es que el tiempo ya hoy lo tenemos en contra. Yo quería pasar rápidamente a los temas de salud, porque quería hacerle algún comentario alrededor de unos temas interesantes de salud antes de pasar a tiempo de ocio, porque ya tenemos el tiempo en contra. Miren, ustedes saben que en esta semana, lástima que Luis no esté aquí, había la decisión de la Asociación de Clínicas Privadas de hacerle un paro a las ARS, porque ellas están reclamando que las ARS, las aseguradoras de riesgo de salud, es decir, los seguros que ustedes pagan, los humanos, Mafre y esos grupos privados, no le están pagando adecuadamente a las clínicas, no le están indexando. Es decir, la inflación ha ido cada día más en aumento y las clínicas están sufriendo eso más que nadie, incluso más que lo que es la inflación común y corriente que todos enfrentamos, porque los materiales médicos han subido más. Y entonces ellos tienen un conflicto con las ARS. Ellos no hicieron el paro en esta semana. Me hubiese gustado que Luis explicara mejor cuál fue el tipo de acuerdo que llegaron con las ARS, pero lo cierto es que uno lo que desea es que eso se solucione. Y que eso se solucione porque el que sufre con esto es el paciente. Independientemente de que nosotros los médicos también, que no nos pagan adecuadamente, eso es verdad, pero más que nada es el paciente. El paciente es el que sufre eso. ¿Por qué? Bueno, porque si el paciente necesita que se le haga determinado procedimiento y la clínica entonces, por asunto de costo, no lo puede ofrecer a los costos que el paciente puede pagar, entonces lo va a subir. Y eso hace que el paciente entonces tenga que erogar un mayor gasto. Y eso no es lo que uno quiere y no es lo que propugna la ley. La ley lo que debería propugnar es porque o fue hecha en el sentido de que el paciente pueda beneficiarse de la ley de seguridad social y no que la ley lo esté perjudicando. Y entonces ahora mismo, si eso se mantiene como está, eso es un perjuicio para el paciente. Ahí están algunas de las opiniones que hubo al respecto. Nelson hizo unas muy buenas observaciones ahí en ese artículo que le publicaron, o sea, una reseña que hicieron en el periódico Hoy alrededor de lo que estamos diciendo. Es decir, Nelson Rodríguez, ustedes saben, el doctor Nelson Rodríguez, que es un destacado conocedor de los asuntos de salud, porque fue funcionario durante muchísimos años, tanto como viceministro, así como también el Servicio Nacional de Salud, conoce bastante bien este problema, además de que aquí en Moca hizo toda una carrera en ejercicio profesional individual como pediatra, muy destacado, fue director del hospital, también de la DPS. Y Nelson decía también lo mismo, el asunto de que las clínicas pequeñas están casi quebradas por este asunto de cómo las ARS no le están dando lo que realmente necesitan y lo que ellas demandan en base a los servicios que le están ofreciendo a los pacientes que van a buscar ayuda o que van a buscar servicios en esas clínicas. Y entonces las clínicas, sobre todo medianas y pequeñas, tienen un trato diferente al que le dan a las grandes clínicas. Por ejemplo, pongamos caso concreto, Home, caso Coromina, caso Unión Médica en Santiago, lo tratan de manera diferente y eso ellos lo sienten bastante. Entonces ellos están señalando esas situaciones. Miren, eso sí que es interesante. Antes del tipo de ocio, me voy a coger este minutico nada más. Pero miren, esto sí que es importante. Este artículo yo lo vi en el periódico, en esta semana salió sobre el pie diabético. Oye, se está convirtiendo en un serio problema de salud el asunto del pie diabético. Porque el pie diabético, amigos televidentes, que no es más que la afección que tienen las extremidades inferiores, es decir, el pie sobre todo, de los diabéticos, porque ustedes saben que los diabéticos desarrollan una cosa que se llama neuropatía, y es que ellos pierden la sensibilidad en el pie, y entonces muchas veces dan heridas que ellos ni cuenta se da que la tienen, y esas heridas se infectan, y cuando esas heridas se infectan y toman cuerpo, como dicen, eso a veces conlleva en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, la amputación. Y ya una amputación es un problema desde todo punto de vista, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista del rendimiento en el trabajo, en fin. Y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces, se está haciendo mucho hincapié. Hoy en día hay unidades especializadas. De hecho, el Instituto Nacional de la Diabetes tiene todo un edificio solamente para pie diabético, porque es un problema serio esto. Y entonces el pie diabético, cuando ya está como tal infectado y todo lo demás, ustedes saben bien que es una fuente de entrada y que esa infección puede afectar al corazón, a los riñones, al pulmón, en fin, puede ser una infección generalizada y eso es un problema.
Entonces hay que poner atención al pie diabético, hay que seguir insistiendo en las campañas para el control de la diabetes, de que la gente coma sano, de que la gente haga ejercicio, de que la gente no esté obesa, porque todo eso contribuye a que usted no desarrolle diabetes, y si usted no desarrolla diabetes, no va a desarrollar pie diabético. Eso es importante. Bien, bueno, nada, vamos a tiempo de hoy, señores, que estamos contra el tiempo ya. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Miren, señores, yo al tiempo de ocio hoy vamos a darles rápido, porque la verdad que nos queda poco tiempo. Miren, le vamos a dar como siempre las películas. Hoy le vamos a dar documentales sobre la Revolución Francesa. Documentales para que ustedes entiendan la dimensión de lo que fue la Revolución Francesa. Y unos documentales muy didácticos, muy didácticos, que lamentablemente, como yo tuve un problema técnico en mi casa con la computadora, por eso fue que llegué un poquito tarde, no voy a poder mostrarles ahí en video, pero sí puedo irles mencionando, y hay unas diapositivas ahí que le van a decir qué tipo de regalo es que usted se va a llevar en cuanto a lo que nosotros le damos como película. Y como texto, como libro, mire que le vamos a dar como libro, eso sí, le vamos a dar eso, el ideario de Duarte, a propósito de que se cumplen 150 aniversario del fallecimiento del padre de la patria en esta semana. Pues nosotros le vamos a dar a ustedes el ideario de Duarte. Ahí se recoge, en el ideario de Duarte, en el anterior, se recoge unas citas de Betilio Fau Durán que fueron publicadas por Ucamaima, y el que yo le voy a dar a ustedes fue publicado por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Míralo aquí, enséñalo aquí para que ellos vean. Mírenlo ahí, ese que le vamos a dar. Y entonces el otro, Duarte Romántico, ese que está ahí, Duarte Romántico, pónselo allá. Duarte Romántico es el discurso de ingreso al Instituto Duartiano en contestación del licenciado Pedro Troncoso Sánchez. Fue publicado en la Feria del Libro de 1980 y yo lo pude conseguir por ahí en una de esas ferias de libros, lo tenía guardado. Fue editado por Taller en el año 80 y se lo vamos a dar a ustedes. Duarte Romántico. Entonces le vamos a dar del padre de la patria, Duarte Romántico e ideario de Duarte. ¿Qué más le vamos a dar? Bueno, la orden de crédito, ustedes saben que gana y el que llama se va a llevar una orden de crédito de 50 mil pesos. 50 mil pesos que usted lo puede tomar, si lo desea, en Credit Express, a la tasa más baja del mercado. ¿Qué más le vamos a dar? También de Robespierre, le vamos a dar 2 artículos. Estos son fáciles de leer, pero en PDF. Se lo vamos a dar en PDF, esos 2 artículos que están ahí. Pónselo ahí para que ellos vean lo que le vamos a dar de artículos de Robespierre. Le vamos a dar de Robespierre, pónselo ahí. No me seguiste ahí. Yo se lo saqué en PDF. Fue uno reseñado por una revista chilena y el otro fue un opúsculo que sacamos aparte ahí. Bueno, parece que los muchachos no pudieron conseguirlo. Bueno, pero está bien. El otro regalo que le vamos a dar, señores, miren, a propósito de que ya comienzan los escolares, le vamos a dar, le vamos a dar estos resaltadores, un juego completo de resaltadores con un portalápiz, bueno, portalápiz le llaman esto, ¿verdad? Lumínico el portalápiz lumínico, sí. Muy bien, un portalápiz, y le vamos a dar un juego completo de resaltadores. Así que como comienzan los escolares, usted se lo puede dar a su hijo, o usted lo puede tener usted, si le gusta leer y resaltar, le vamos a dar eso. Entonces, de películas, de documentales, le vamos a dar, mírenlo ahí, pónselo este niño, porque sí que yo no le pude dar el video, pero sí le pude traer los títulos y el resumen. Documentales sobre la Revolución Francesa. De esos documentales le vamos a dar la Revolución Francesa en 16 minutos, que fue un resumen de la Revolución Francesa, un conflicto que se detonó en Francia, acabando con la monarquía que imperaba con la mano de Luis XVI y María Antonieta. Eso en 16 minutos le vamos a dar ese documental, así se llama. Y el otro documental que le vamos a dar se llama La Revolución Francesa y Napoleón. La Revolución Francesa y Napoleón, ese otro documental. En este video van a contar la historia completa de la Revolución Francesa y Napoleón Bonaparte. Son 2 eventos, 2 de los eventos más transformadores de la historia mundial.
Y por último, le vamos a dar una joya. Ese último se llama Toda la Revolución Francesa explicada. ¿Por qué definió el mundo moderno? Un documental de 2025, donde es un documental donde se dejan atrás las versiones simplificadas para sumergirnos en la desesperación del antiguo régimen, el estallido de la crisis económica y el nacimiento de las ideas que aún hoy definen nuestra democracia. Esos son los 3 videos que le vamos a dar. Entonces, el que llame al 809-578-0048, le vamos a dar estos documentales, le vamos a dar los 2 libros de Duarte, o sea, los 2 folletos, el ideario de Duarte y Duarte Romántico, y le vamos a dar también este portalápices y el juego de resaltadores a quien llame al 809-578-0048. 578-0048, estamos contra el tiempo, señores. El que quiera estos regalos tiene que llamar, y también la orden de 50,000 pesos si desea tomar un préstamo en Credit Express a la tasa más baja del mercado. 809-578-0048. Averígate a ver si hay alguien llamando, porque estamos contra el tiempo. Si hay alguien, pues me consigue el número, porque estamos contra el tiempo. Lamentablemente, hoy ha sido un día medio incómodo por los problemas técnicos que tuvimos, y ahora estamos contra el tiempo. Ya ustedes saben, si quieren estos premios, 809-578-0048, los documentales de la Revolución Francesa, los libros de Duarte, los útiles escolares, ¿cómo se llama? El escolar el portalápiz escolar y el juego de resaltadores. Bueno, ¿hay algún problema ahí con la línea? No han podido tomar ningún número. Si no es así, entonces nosotros tendremos que dejar esto para la próxima ocasión, porque ustedes saben muy bien, amigos televidentes, que el tiempo acá es un tirano. De todas maneras, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7 de la noche, una entrega más de Entregalenos.